Bueno, empieza a grabar. Bueno, el tema que nos toca ver ahora, que nos toca ver hoy, es el tema de visualización de datos, digamos. Hay muchas herramientas que le permiten hacer visualización de datos. Nosotros en particular utilizamos RapidMiner porque es la que nos va a permitir usar minería de datos, para hacer la minería de datos. Pero podrían hacerlo también con Power BI, digamos, que es lo que ustedes vieron, usaron con nuestras aplicaciones de base de datos 1, digamos. que la semana pasada nos habíamos quedado en esta fase de KDD, digamos. Fíjense en qué fase de KDD, eso lo vimos un poco rápido, digamos, pero ¿cuál es la fase que más tiempo le lleva? Establecer objetivos, preparar los datos, la minería de datos o el análisis de resultados. Preparar los datos, profe. Preparado los datos. Preparar los datos. Entonces, esta herramienta lo que le va a permitir es hacer la parte de visualización de datos. Todos ustedes deben haber cursado estadística, ¿no? Porque creo que esa es una de las materias correlativas que les piden la materia. Bueno, todas esas técnicas que ustedes vieron de estadística ahora la van a aplicar, digamos. Así que, bueno, fíjense que lo primero que decía, ay, perdón, que decía era que tenían que establecer el objetivo. ¿Estamos? Entonces, para establecer acá el objetivo, que es lo que les pide la minería de datos, es que ustedes definan claramente de qué se trata, digamos, tener una comprensión del dominio, digamos. Y es quizás el punto más fuerte antes de que ustedes fueran contratados para que hagan análisis de datos, el punto más fuerte donde ustedes tienen que trabajar, digamos, porque tienen que saber qué es lo que les va a pedir, digamos, el cliente, ¿no? Entonces, fíjense que para el dominio, ¿cómo obtiene usted información del dominio de cualquier sistema? Supongamos que van a una empresa de Palpalá que trabaja con químicos para medicamentos. ¿Cómo obtienen información? De alguna forma Mm. tienen que obtener información, ¿no? ¿Cómo conocen el dominio, digamos, de lo que tienen que estudiar o Y trabajar? puede ser primero preguntándole a quien dirige la empresa, a la gente que trabaja. Claro, esa es una forma, digamos, y es lo que habíamos visto en la aplicación uno, digamos, cuando veían un poco de inteligencia de negocio, digamos, era ir y hablar con el gerente y ver de qué se trataba el objetivo general, digamos, de lo que él buscaba. Pero lo siguiente, una vez que ustedes ya tienen en claro, digamos, con el gerente, con el directivo, a qué quieren llegar, lo siguiente es plantearse, y entonces tienen que tener un entendimiento del dominio, entonces tienen que analizar las bases de datos, planilla en Excel, toda la información que tenga. Puede ser que solamente tenga archivos PDF y tienen que conocer, digamos, de qué se trata, digamos. Tienen que reconocer las fuentes de información y quién tienen control sobre ellas. La fuente de información puede no ser una sola, digamos, pueden ser varias. Tienen que incluir todo lo referente a los metadatos, digamos, dimensionar la cantidad de formato, y la información tiene que estar digitalizada, digamos, no les sirve a ustedes que la conozcan en papel, que la tengan en papel, digamos, sino que para poder trabajar en KDD tienen que tener esa información digitalizada. Entonces, tenemos que establecer el objetivo, que es definir los límites del modelo de minería de datos o de análisis de datos que vayan a trabajar, y tener perfectamente establecido el objetivo de a qué quieren llegar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren con el dataset? ¿Quieren hacer predicción? ¿Quieren hacer prevención? ¿Quieren hacer solamente descripción? Puede ser solamente que quieran hacer descripción, digamos, y todo lo que vean llegarían hasta este punto y nada más, digamos. No hace falta que sea descriptivo ni predictivo, sino que quieren saber cómo están formados los datos, digamos, y qué relación hay entre ellos. Entonces, fíjense, la segunda pestaña que dice selección, esto no lo vamos a ver ahora, no porque no sea importante, se lo muestro un poco, digamos, sino porque van a aplicar un conjunto de herramientas, principalmente de data mining, que es que lo vamos a ver al final, digamos, como última unidad de la materia. Y es no porque sea difícil, digamos, sino porque involucra unos métodos, digamos, que es conveniente que lo veamos al final, digamos. Pero fíjense, ustedes ya vieron, digamos, que la, que la selección, digamos, cuando vieron en estadística, digamos, ¿por qué ustedes tienen que hacer una selección de la población? Para no tener que trabajar con la población completa. Claro, para no tener que trabajar con la población completa. Entonces, hay unos métodos de reducción de la dimensionalidad, se le llama así porque
ustedes pueden reducir en forma vertical u horizontal, digamos. Forma horizontal sería que ustedes van a quitar quitar atributos y no, en forma vertical quitarían atributos y en forma horizontal quitarían registros, digamos. En vez de trabajar con 1 millón de registros, trabajan con los 500 que son más importantes y con eso obtienen los mismos resultados. Bueno, pero toda esta técnica no la vamos a plantear ahora, sino la vamos a plantear al final de la materia, digamos. Por un tema de que a ustedes le va a convenir, digamos, cuando tengan un poco más masticada, más trabajada la herramienta. La siguiente, lo que sí vamos a ver hoy, y que es importante, es el tema del análisis exploratorio de datos. Esto se complementa con todo lo que han visto ustedes en estadística. Entonces es importante el análisis exploratorio y sí, porque con solo ver ustedes, fíjense que van a traer un dataset o una base de datos, ya pueden hacer inferencias de ella, ya pueden ver. Fíjense, dice, ¿para qué hacen el análisis exploratorio? Dice, para ver, observar errores, hacer el preprocesamiento, la limpieza de datos que les decía que hay que hacer en KDD. Esta herramienta van a ver que les permita, ya tiene muchas cosas automatizadas que les simplifica, digamos, a ustedes el trabajo, digamos. O sea, lo mismo ustedes yo lo podrían hacer con SQL, planteando relaciones, no sé, SQL, con Alter Table, Drop, todo lo que vieron en base de datos, digamos, pero esto ya lo hace automático, digamos, entonces el preprocesamiento y la limpieza lo pueden hacer en forma instantánea, digamos, entonces mucho más eficiente para ustedes, digamos. Igual, le vuelvo a repetir, si ustedes esto en su práctica, en su vida real, en la organización en la que están, la quisieran hacer con Power y lo pueden hacer, digamos, y podrían van a obtener resultados muy similares, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el análisis? En que tienen que determinar cuáles son los valores atípicos u outliers. ¿Qué son? Acá, oh, no. ¿Qué son los valores atípicos? Valores extremos muy alejados de la media. Claro. Por ejemplo, en la edad, supongamos que están hablando, no sé, de una persona que está trabajando en una organización y la persona tiene 7 años. ¿Sería un valor atípico o no? Sí, Sí. ¿Cuál sería un outlier? La persona que tiene 7 años. ¿Cuál? La edad de la persona. Bueno, esa es una pregunta que la dejamos para lo vean en la práctica. Pero son los valores que son muy erróneos, digamos, y tienen que ver cuando ustedes ven, por ejemplo, no sé, eh, a un valor que está vacío, que no tiene nada, digamos, un valor que está fuera del rango que es conveniente, entonces tienen que analizar, tienen que hacer análisis, digamos, porque es muy probable que tengan valores Euler, y esos valores seguramente cuando ustedes sacan una estadística, digamos, le van a resultar en forma negativa, digamos, influencia negativamente el gráfico con el cual quieren trabajar. Entonces tienen varios tipos de variables. Esto ya lo vieron en estadística. Tienen valores cualitativos y cuantitativos. Fíjense que los cualitativos pueden ser nominales u ordinales y los cuantitativos discretos o continuos. Los cuantitativos, por ejemplo, los discretos, ¿cuáles son? Acá le dice, por ejemplo, cantidad de muestras, cantidad de docentes. ¿Cuáles son los discretos? puede ser la edad, Puede ser la edad. ¿Qué otra cosa puede ser discreta? contar cantidades, o sea, todos los números enteros, digo. Sí, por ejemplo, la cantidad que hay de alumnos, una nota, está. Continuos, dice que la variable puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo de valores determinado. Por ejemplo, el valor del sueldo del empleado, la superficie en metros cuadrados de terrenos. No sé, yo tengo un terreno que tiene, no sé, 200,5523 metros cuadrados. Entonces, no es algo que es discreto, digamos, sino que es un valor continuo. Y categóricos pueden ser nominales y ordinales. Nominales cuando nombran al objeto sin establecer un orden. Por ejemplo, acá le dice estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo. ¿Cuál es el orden que hay ahí? ¿Hay algún orden o no? ¿Quiénes están primero? Es indistinto, no hay orden. Es indistinto, no hay orden. No te van a poner los casados primero, los solteros después, o solteros primero. Igual que con la nacionalidad, digamos.
No importa si es argentino, si es uruguayo, ecuatoriano, boliviano, no interesa, digamos, la nacionalidad, digamos, porque no hay un orden ahí. Ahora, cuando yo hablo de ordinales, sí me importa el orden. Por ejemplo, la nota de un examen puede ser desaprobado, aprobado, sobresaliente. ¿Dónde está el orden ahí? ¿Hay algún Número de orden o notas. no? Hola. ¿No se escucha cómo? ¿Hay algún orden o no? Disculpe, profe, una consulta Sí, antes de continuar. En los valores continuos, ¿podemos analizar en sí los valores decimales? sí, sí, sí. Por ejemplo, la Bien, altura de una gracias. persona que voy a decir mide eh, 1,6025 o 1,7035, entonces ahí sí consideraría, digamos. Claro, eso a diferencia de las discretas, ¿verdad? Sí, la discreta es solamente un número, digamos. Bien, 5, gracias. 7, 8. Los ordinales, por ejemplo, la nota de un examen, ¿por qué decimos que puede ser ordinal? Porque tienen un orden. ¿Y cuál es el orden? ¿A quién ponemos primero? Y va a aprobar la materia Al más menor. alto que sobresaliente. De menor a mayor, digamos, vamos poniendo De del menor. 0 hasta el 10, digamos, supuestamente, y ahí pondrían los que están desaprobados, aprobados, sobresalientes. Lo mismo pasaría con la altura de una persona, digamos, ¿no? Una persona, bueno, ahí van poniendo, por ejemplo, no sé, una persona que mida 1 metro y tenga 40 años, ¿qué promedio sería? Altura, persona alto, promedio o bajo, si mide 1 metro. Bajo. 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 Entonces tiene un orden. ¿Qué otro orden? Por ejemplo, los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, ¿qué sería? ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Orden. ¿Entendieron? Parece. Un histograma. Fíjense el histograma. Yo lo voy a decir rápido porque este es como un repaso de lo que yo creo que ya tienen que haber visto en estadística, digamos. Pues la idea no es centrarnos en esto, sino en la aplicación de las herramientas para ver cómo lo trabajan esto. Si no, igual pueden después leerlo en detalle, pues. Si es una representación gráfica de una variable en forma de barras, ¿lo ven? ¿Qué significa acá? Que acá, fíjense, donde tengo el mouse, del, hasta el 2010 es menos de un K y el 2020 es hasta 5K. ¿Qué significa? Una frecuencia absoluta. Una frecuencia. De ahí lo que me está diciendo es que no veo acá el número, seguramente si yo me parara acá en alguna herramienta, lo que pueda, digamos, me diría, no sé, hay 825 registros que que están, bueno, que es menos de un K, digamos, que corresponde para ese año, digamos, o hay 5035 para el 2020. Entonces, se agrupan los datos en clases. Acá, ¿por qué clases están agrupadas? Por año de lanzamiento. Por año. Se representan los intervalos de clase en el eje de las abscisas, el eje horizontal y la frecuencia en la ordenada o eje vertical. Note que el gráfico que se muestra a la derecha del histograma que se obtiene en Rapimi por el análisis de una variable, en este caso es el año creo que el año de lanzamiento. Fíjense, en el gráfico de la izquierda es una previsualización de lo que nos muestra Rapimir en el atributo. Entonces, yo podría acá, por defecto ya nos muestra este histograma, digamos, pero después yo puedo entrar y ver en detalle cómo tocar o modificar eso, ¿no? Un gráfico de barras que es similar, en cierta forma, ¿no? Y dice que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Y tienen que tener cuidado, porque todos los gráficos se pueden aplicar para variables cualitativas y variables discretas, todos los diagramas que vieron en estadística, o algunos. No, cada uno tiene su gráfico. Cada uno tiene su gráfico y tienen que poder diferenciar. Por ejemplo, este ejemplo es uno que vamos a probar ahora, le voy a mostrar un poco en RapidMiner, que es el gráfico de las películas de Netflix, digamos.
Piensen que con el archivo, en el momento en que hice esta captura, digamos, tenía 4.000 no sé, 300 películas, que eran, 4.300 eran películas y 9.990 eran series, digamos, ficción, ¿no? Y representa los datos de variables cualitativas o discretas y está formado, bueno. Fíjense, este sí es muy interesante, inclusive años anteriores les pedíamos que analicen, porque esto se puede calcular con una planilla en Excel, digamos, con un par de fórmulas, que determinen cómo es la mediana, cuál es el cuartil superior, el inferior, el bigote, el extremo. Esto lo vieron en estadística, ¿no? Lo deben haber practicado, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo acá un valor en el extremo? Supongamos que yo tengo una edad de una persona y la edad acá me dice que tiene 225. ¿Qué significaría eso? Un valor atípico. un outlier. Sea, es un valor típico, entonces yo tengo que ver, ¿lo tengo que considerar o lo tendría que sacar a ese valor? Tendría que sacar, profe. Lo tendría que sacar porque para el análisis que vamos a ver que se hace a continuación, digamos, no me sirve, digamos, valores extremos, digamos, seguramente está mal cargado y después si ustedes entran a ver, en vez de decir 225 es muy probable que tenga 25 años, digamos, ya hayan cargado mal el año. Y se permite visualizar un conjunto de valores, muestra información sobre valores mínimos, máximos y cuartiles, permite determinar la existencia de valores típicos y la simetría de la distribución, o sea, para que vean cómo está simétricamente formado. Unos pasos, digamos, que no lo vamos a ver porque no es el sentido de la materia, digamos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Dice, para calcular la mediana hay un algoritmo que dice la mediana se calcula ordenando los valores de la muestra, si la cantidad de elementos es impar, la mediana es el elemento central de la muestra, si la cantidad es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Bueno, para calcular el primer, segundo cuartil también hay una serie de pasos, digamos. Años antes lo dábamos, digamos, pero ahora ya no es el objetivo, digamos, ahora el objetivo es que determinen cuáles son los valores, digamos, eso es lo que van a ver en la práctica, digamos, cuáles son las que están como extremos, arriba del cuartil superior o arriba del cuartil inferior, o qué es lo que pueden deducir del gráfico que se les dé, digamos, para que ustedes hagan el análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto en Rapid? Acá no está mal el icono. Primero, lo que decía tu compañero hace un momento, eh, yo no probé lo que tiene instalado RapidMiner, digamos, de la versión 9, digamos, pueden seguir con ella y si no pueden, la que está ahora para descargar es hay Studio, creo que se llama, sí. Es exactamente lo mismo, por lo menos hasta lo que estuvimos probando es similar, digamos, solo por el cambio de versión, no sé cuáles son los cambios que habrá incorporado, yo supongo que algo de un poco de inteligencia artificial habrá sumado, digamos, alguna deducción, pero para las prácticas que vamos a hacer nosotros, digamos, funciona bastante bien. Supongo que ya alguno de los grupos lo va a explicar, pero lo importante es que la licencia software libre hasta el momento, digamos, poseía para 500 operadores y podían trabajar hasta 10.000 registros. ¿Cuál es el problema? Digamos que muchos de los datasets con los cuales ustedes vayan a trabajar tienen más de 10.000 registros. Entonces, ya vamos a ver que muchas veces, supongamos que tenemos 20.000 registros y 10.000 los podemos utilizar para entrenamiento y 10.000 para determinar si nuestro modelo predijo correctamente o no, digamos, ¿no? Bueno, bueno, se debe descargar. Lo pasa que para trabajar, digamos, dentro de RapidMiner, que es lo que van a hacer ahora, esto lo tienen que tener en cuenta, digamos, es que se le va a pedir a ustedes que hagan un trabajo final, que es obligatorio, digamos, y tienen que conseguirse algún dataset que sea de interés, digamos. Hay muchos datasets. Si ustedes ahora googlean y ponen dataset Argentina, digamos, hay varios datasets que son muy interesantes, digamos, y que les puede servir para el trabajo que ustedes hagan, digamos. Los que vinieron de aplicaciones de base de datos 1 pueden, implementar algunos de los que ya tengan, digamos, con los que estaban trabajando. La condición es que tengan más de una cierta cantidad de registros, generalmente más de 2.000, por lo menos, la idea que tengan 5.000 o 10.000 registros para que puedan probar correctamente, digamos.
De todos modos, nosotros trabajamos mucho, por lo menos en esta materia, con dos páginas, una que se llama carle.com, que es de Google, que hace tiene base de datos gratuita, que ustedes, si ustedes curiosean, lo van a poder ver, digamos, inclusive la base esta de Netflix que yo les voy a mostrar ahora, la pueden cargar de ahí, digamos. Pues hace tutoriales y hace competencia, digamos. Que si a ustedes por ahí les atrae, digamos, después de aprender un poco de análisis de datos, pueden entrar a alguna competencia, digamos. Obviamente que estas competencias son con Python, ¿no? Y la otra es UCI Machine Learning Repository, que si bien no posee tanto dataset, también es muy interesante, digamos. Y esto es para que vayan pensando, porque lo tienen que tienen que ir ya definiéndolo con la ingeniera Rodríguez para ver en la práctica con qué van a trabajar, ¿no? Eh, una vez que yo ya tenga descargado RapidMiner, o en este caso iStudio, que es la versión nueva, digamos, del link que le acabo de pasar, lo pueden descargar acá este archivo de película. Descárguenlo y dice bueno, y después que lo descargan, yo voy a ver cualquiera de estas, voy a ver esta pantalla, digamos, fíjense, no sé si lo logran ver, pero se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Bueno, esta es la versión 9.10 de RapidMiner y esta es la versión, no sale acá, creo que, pero es la versión 10 en iStudio, digamos. Fíjense que es exactamente lo mismo, digamos, las prácticas que vamos a hacer acá lo pueden hacer con cualquiera de los dos, pero no hay diferencia. Yo por lo menos hasta ahora no vi la diferencia, digamos. Solo que después en la práctica, capaz que la ingeniera Rodríguez diga, trabajen con uno solo y se queden con uno solo, digamos. Pero son lo mismo, digamos. Entonces, continuando, yo tengo que venir acá a proceso en blanco. Luego que hago proceso en blanco, yo le pongo, acá lo que le dice es que vean cuáles son las partes que usted tiene en la pantalla. Fíjense, dice importar los datos. Fíjense que acá yo le digo de dónde voy a traer los datos. La segunda es qué operadores voy a trabajar. Ahora vamos a hacer el ejemplo que está en la teoría. Las vistas que yo voy a tener, fíjense que las vistas pueden ser de diseño o resultados, que son los que principalmente van a trabajar ustedes. Los parámetros que tienen que tocar de cada uno. Acá los parámetros son muy importantes, digamos, es lo que yo le decía. El gran problema que tiene el análisis de datos, la minería de datos, es el tema de los parámetros. Y hay herramientas como H2O que ya le determina automáticamente los parámetros óptimos, digamos. Y la parte central donde yo voy a colocar los procesos con los cuales quiero trabajar, ¿no? Fíjense que no, esto es todo, digamos, lo que van a tener y no es complicado, digamos, pero a medida que vayamos cargando van a ver que tiene muchas operaciones que son interesantes. Lo primero que, si yo descargo acá el archivo, fíjense que acá les lleva a la última versión, digamos que tiene, que creo que es del 2022, el archivo de Netflix, les dice en un archivo en Excel, CBS. Entonces yo lo que tendré que hacer es venir acá a operadores, poner CSV, para que me diga que yo voy a leer un CSV, y después fíjense que automáticamente se incorpora este icono. ¿Lo ven este icono, no? Y ahí le dice lectura de CSV, digamos. Es parecido a lo que hacían en Pentaho, digamos. Pero, ¿cuáles son las características? Digamos que acá a la derecha, cuando yo me posiciono acá en la lectura del CSV o del Excel, fíjense que le dice importar Configuration Wizard, o sea, pueden usar eh, un- una ayuda, digamos, para ver cómo van a importar los datos, o si no, pueden escribir, digamos, todos los datos, digamos, y ver cuál va a ser el carácter de separación, cómo van a separar las columnas. Una vez que lo que recomendamos nosotros siempre es que coloquen acá importar configuración wizard y cuando seleccionan eso, fíjense que le aparece esta pantalla, les trae ya todos los registros, digamos, qué es lo que qué es lo que le está mostrando acá. Esto que está acá en la columna, en la fila 1, ¿qué es? Dice show, ID, type, title, director, cast, country, date, Las variables del dataset. los atributos del dataset, digamos. Sí. Entonces, y después acá le dice, bueno, la cabecera está en el nivel 1, cuántas filas van a, bueno,
a partir de qué fila. Los separadores, en este caso, lo dejan así por defecto, que es con coma. Por ahí podrían variar, digamos, a veces pasan un dato así que en vez de coma es punto, nomás no creo que sea como punto, pero puede ser coma, punto y coma, o algún símbolo especial, o el código, con qué código van a trabajar, digamos. Eh, Pero una vez que yo tengo ya todo mi archivo seleccionado, que sería este archivo que yo tendría que haber descargado de acá de este repositorio, que si no recuerdo era Kaggle, lo descargo de acá, yo tengo mi archivo, entonces después, fíjense en que en la siguiente pantalla, en cada una de las columnas le dice, yo tengo una serie de opciones. Acá las opciones le dice cambiar el tipo, en vez de ser, puede ser que sea entero, real, binominal, polinominal, de fecha, fecha hora, hora solamente. Cambiar el rol. Acá el rol hay uno que es muy importante, que no me acuerdo si les dije, pero hay un rol muy importante que es el de label. El label es el objetivo que ustedes buscan, digamos. Y a veces es lo más difícil de detectar, digamos, porque, por ejemplo, el label es, supongamos, en una tabla yo tengo una tabla de alumnos de la materia aplicaciones 2, el level sería el resultado final de la materia, digamos. Entonces yo podría utilizar todos los datos que yo tengo en ese archivo para ver o para simular, digamos, para hacer predicción, digamos, sobre cómo sería el resultado final. Entonces, por ejemplo, yo podría entrenar un modelo que sea, no sé, del 2014 al 2023 y poniendo los datos de ustedes, no sé, sabiendo cuál es el resultado que sacaron en el parcial o la exposición, en los prácticos, yo ya podría saber cuál sería la nota de ustedes, digamos, haría una predicción sobre eso, ¿no? Entonces el label es muy importante, digamos, acá en cambiar el rol, porque el label es que le va a decir qué es lo que están ustedes buscando con ese dataset. Bueno, y después, bueno, pueden variar, digamos, pueden excluir alguna columna que ustedes ya sepan que no es importante, pueden renombrar una columna para que les resulte más fácil después el tratamiento, digamos, supongamos que las columnas se llaman A1, A2, A3, A5 hasta A50 y no le dicen nada de eso. Y ustedes con solo verlo saben, este A5 es nombre, este A6 es nacionalidad, entonces van cambiando, ¿no? Entonces lo hagamos acá en RapidMiner, bueno, en iStudio lo hagamos para los dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo la herramienta y qué es lo que debería hacer. En operadores, agregar el para Operador leer y operador, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué operador? React Excel, ¿era? Sí, pueden hacer Exportar primero la base de dice datos que yo que se ven. pongo, bueno, primero ya descargué, ¿no? Yo supongo que ya han descargado usted. Yo pongo React y acá, ¿cuál es el que tengo que leer? El CSV. CSV. Entonces yo vengo acá y lo arrastro y lo pego, ¿no? Acá lo siguiente, para que yo para que me conecte acá con la salida es unir con la salida, digamos, y lo dejo ahí. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder trabajar acá con los datos? ¿Qué es lo que debería hacer? Pues, ¿tendría que escribir esto manualmente o qué es lo que les recomendamos nosotros que hagan? Las transformaciones por separado. Bueno, pues esto no es ventajo. ¿Pero qué deberían hacer acá? Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Para poder leer el archivo. Bueno, primero ya hicimos ya que este es el operador, digamos. Y lo siguiente, Importar el archivo. importar acá. Nosotros le dije hace un momento que les tienen que hacer acá import configuration wizard, o sea, ir al ayudante, digamos. Acá voy a poner el último directorio, lo descargué esta mañana, creo, para probar. Fíjense que les pesa 2 megas, digamos, y es del 2020. Seleccionan el archivo. Una vez que seleccionen el archivo, pongo siguiente, y acá veo, digamos, los datos. ¿Qué es lo que me muestra en la primera columna? Dice show type, ID, title, director. ¿Qué es lo que me mostró? Los atributos del dataset. Atributos. Entonces, ahí está un ejemplo bien sencillo, pero lo que ustedes pueden ver a simple vista, por ejemplo, es ¿qué significa este signo de pregunta? Valor nulo. El valor nulo, digamos, no cargué nada. En realidad hay diferencia, digamos, porque este es vacío, por ejemplo, acá director no tiene nada, digamos, es vacío, pero acá es nulo, digamos. Son diferentes el vacío y el nulo, ¿no?
¿Saben cuál es la diferencia entre vacío y nulo, no? No, profe. ¿Cuál cree que sea la diferencia? Que nulo no genera ningún valor, mientras que el vacío es es un carácter directamente, una cadena de caracteres. Claro, puede ser un espacio en blanco, un cero, algo nulo, digamos, vacío, digamos, no tiene nada cargado ahí. Mientras que acá directamente es como que lo saltearon y mandaron a grabar con SQL y no guardaron nada, digamos. Pongo siguiente, y acá en siguiente le aparece lo que yo le decía que le iba a aparecer acá, que es cambiar el tipo, cambiar el rol, renombrar la columna o excluir las columnas. El rol, lo que yo, fíjense en el rol que era lo más importante, yo acá puedo elegir que puede ser un label, una ID o weight, que es una medida. En este caso, no tengo que elegir nada, digamos, pero ¿cuál es el más importante que usted tiene en el dataset? Que le dije hace un rato. ¿El label? El label, porque el label es el objetivo. Antes en los parciales le decíamos, cuando estábamos empezando en la materia, ¿no? Le decíamos que ustedes determinen cuál era el label. Y nos armamos unos problemas, digamos, porque cada uno tenía, no eran tantos chicos, digamos, supongamos que eran 10, y de los 10 3 marcaban un level, otros 3 marcaban otro level, otros 3 marcaban otro, digamos, entonces se armó todo un tema, digamos. Así que a partir del siguiente, este fue el primer año, el segundo año que tuvimos con la materia, dijimos que directamente nosotros le damos el level y ya saben qué es con lo cual tienen que trabajar, digamos. Porque el level depende mucho del objetivo que ustedes estén buscando, digamos, y de lo que ustedes hablen con el gerente o con el directivo, ¿no? Esta versión de, de Netflix creo que es la del 2020, pero si ustedes buscan van a encontrar información actualizada, digamos, esta la descargan de Kaggle. Bueno, si no van a tocar nada, digamos, ¿qué es lo que hacen? Pueden retroceder o pueden terminar. Ven acá el simbolito de llegar. Terminan y ya están conectados, ya trajeron el archivo y ya está listo para visualizar. No sé si ustedes ven, ¿se acuerdan que acá le dije que había vistas? Acá tienen el diseño y acá tienen los resultados. Entonces estoy trabajando en el diseño, ¿no? Si yo hago clic, acá tengo un problema, tengo que ir a arreglar. La línea 450. Me dio problema. Hay una columna cero en la línea 4500. Ah, lo que tendría que haber hecho, fíjense, lo voy a borrar esto, lo voy a traer de vuelta, lo vuelvo a unir, le digo que seleccione el archivo, para que no me dé este problema con los valores nulos, que es lo que tendría que escribir. Y tengo que poner acá, reemplazar los errores con valores perdidos, reemplazar los errores con valores perdidos, sí. Entonces selecciono acá, hago clic en este botón, entonces me va a reemplazar, digamos, para que yo ya no tenga estos signos de pregunta que tengo aquí, van a ser todos valores nulos. Entonces después ahora yo ejecuto y ya lo reemplaza con valores nulos, digamos. No tengo los valores nulos al revés, digamos. Entonces ya puedo ver los datos, ¿estamos? Pero fíjense que acá yo pasé del diseño que estaba realizando a los resultados, ¿no? Ahora, acá tengo una serie de opciones que son las que vamos a ver ahora en la teoría y que son la estadística, digamos, con las cuales yo puedo llegar a trabajar. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? Lo único que hice fue traer mi archivo, reemplacé esos valores que me daban error, digamos, y, y nada. Y ahora voy a empezar a ver el tema de qué estadística puedo trabajar, digamos, con esos datos. Profe, ¿cuándo se conecta con la entrada o no se usa eso? ¿Cómo con entrada? Yo estoy leyendo Veo el que usted, archivo y acá conecto la salida de ese archivo con la entrada de RapidMiner para poder trabajar, digamos, para que poder ver los veo, resultados.
Veo que a la izquierda también tiene para conectar. ¿Eso se usa, profe? Yo llevo hasta ahora 14 años, no lo useo. Supongo que sí se debe poder usar. Lo que pasa es que acá generalmente para hacerlo sencillo para ustedes, trabajan con archivo en Excel, digamos, pero ustedes pueden trabajar acá también con una base de datos y procesarla al estilo que la hacen en Power BI, ¿no? Esa parte sí la usan y Ah, la usan cuando utilizan subprocesos. Va a aparecer una pantalla como esta, que ya lo vamos a ver más adelante, y sí. necesitamos conectar la salida de un proceso que viene de una jerarquía más arriba. Entonces ese conector va a tomar los datos, va a ingresar los datos y va a ejecutar el proceso que nosotros estemos utilizando. Ya no le diríamos los datos, sino leemos los datos de más arriba. Pero no, un poquito medio complicado de explicar ahora. Más adelante lo vamos a utilizar. Sí, eso cuando tienen acá un proceso y ese proceso lo subdivide, se subdivide en dos o tres subprocesos, digamos, eso ya lo vamos a ver después, digamos. Realmente se utiliza cuando ustedes quieren comparar, por ejemplo, cuando un método es mejor que otro, por ejemplo, quieren probar si con redes neuronales obtienen un resultado y cuál es el resultado que obtienen, no sé, con algún operador SVM, entonces comparan los dos y los dos procesos y le dice cuál es el que obtiene mejor resultado. Pero eso lo vamos a ver después, digamos, ¿no? Hasta acá, Profe, disculpe, sí, y con respecto a la salida, veo que abajo también tiene otro lugar a conectar. ¿Eso se usa, profe? O... todo va en la práctica. Ah, bueno, Sí profe. se utiliza, pero ya lo van a ir viendo a medida que lo vayan utilizando en la práctica, digamos. Vayan primero con lo más sencillo, hagan primero la visualización, que es lo que tienen que hacer este miércoles y después vamos complejizando, digamos, comencemos con lo sencillo primero. Bueno, pregunta, chicos, hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Eh, el análisis de exploración en RapidMiner, después de hacer esta lectura del archivo, digamos que como le dije, puede ser no solamente con un archivo en Excel, podría ser una base de datos con lo que esté disponible dentro de RapidMiner. Fíjense que acá dice, podemos observar que la vista pasó del modo diseño al modo resultado, que es lo que le estaba mostrando recién. Y acá a la izquierda se puede observar que nos aparece la pestaña de datos en la que podemos observar la imagen, pero debajo aparece estadística, visualización y anotaciones, es lo que estamos viendo recién. Tiene datos, estadística, visualización y anotación. Y a la derecha en filtro, ustedes pueden observar una serie de opciones para el filtrado de los datos. Por ejemplo, ver todo, no ver los atributos perdidos, ver los atributos perdidos, ver los atributos que tienen label perdido, los atributos con label perdido, no verlo, digamos. Entonces, en la parte de estadística, y esto es importante porque esto lo van a trabajar y en el trabajo final y en el parcial que hagan, lo van a trabajar, digamos, y van a trabajar mucho con esta parte de estadística, digamos. Fíjense que acá en estadística tienen el atributo, bueno, el tipo de datos, fíjense que acá le dice entero, polinominal, corresponda, digamos. Y en el caso de TV Show, que está, me aparece aquí, es un, creo que este show ID era el que no se está visualizando acá, pero cuando ustedes lo ejecutan en estadística, fíjense, cuando yo hago clic aquí, me muestra, digamos, en el tipo, le está haciendo un diagrama de barras. Ahí pueden ver cuáles son las que son películas y cuáles son las que son series, ¿no? Entonces, continuando, eh, cuando ustedes hacen clic aquí, ustedes después pueden elegir, digamos, abren acá, abrir visualización, y acá cuando abren la visualización, ustedes pueden jugar eh, con los tipos de estadísticas que les está permitido. Entonces acá jugar en el sentido de que pueden cambiar los parámetros, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de barra, eh, el nombre de la columna se llama tipo, están agrupados por tipo y acá le hace solamente la cuenta de cuántas son las que son películas y cuáles son las que son series.
Entonces ahí lo pueden ir viendo, digamos. Pueden hacer fíjense, podrían armar un histograma, como el que habíamos visto hace un momento, y van viendo un histograma que sería por año. Luego pueden hacer un diagrama de caja y bigote, que fíjense que acá podrían ver cuáles son los que están, cuál es el máximo, eh, el límite del cuartil superior, la mediana, el límite inferior del cuartil y el mínimo valor. ¿No? Entonces pueden ir viendo acá los valores. Y esto está bueno y es muy interesante y aparte es muy probable que se lo pidan después cuando vayan a hacer su trabajo final o vayan a hacer el parcial, digamos, o la práctica que hagan, porque seguramente van a trabajar con este tipo de diagrama para que ustedes determinen cómo están formados, digamos, los datos que les pasaron, digamos. ¿No? Entonces, este año el lanzamiento, fíjense que le dice que el mínimo era el 1925, el máximo 2020, bueno, y cuáles son los valores que forman parte del diagrama de caja y bigote, ¿no? Y el siguiente, bueno, es el preprocesamiento o preparación de datos, que esto lo vamos a ver la semana que viene. Hasta acá va a llegar la clase de hoy, porque esto es la práctica que van a hacer este miércoles.